¿Buscas una luz creativa, compacta y con efectos de proyección que quepan en cualquier mochila? Pues hoy te traigo la SmartRig RF10C y te lo cuento todo mientras lo desempaquetamos juntos. Vamos a abrir esta caja, que es lo que nos gusta a todos. Lo primero que vemos es una bolsa de tela que incluye una funda sencilla, funcional, sin lujos, pero cumple perfectamente para proteger todo esto mientras lo llevas en la mochila. Dentro de la bolsa encontramos la luz en la misma y ya solo con tomarla en la mano te das cuenta de que no es un juguete. Es un aluminio macizo, un bloque de aleación de aluminio de color oscuro que se siente denso, sólido y serio. Mide unos 15 centímetros de largo y pesa alrededor de 420 gramos. No es ultra ligera, pero ese peso es sinónimo de calidad de construcción. También viene el cable de carga USB-C, carga directa, nada de pilas, nada de adaptadores raros, simplemente conectas y listo. Y aquí viene lo bueno, los filtros. Vienen 20 filtros de plástico flexible, son los llamados gobos o estárcidos de luz. Patrones de ventanas, formas geométricas, efectos de hojas, sombras, hasta uno con la forma de Saturno, hay de todo. Y además viene el soporte de silicona donde se montan estos filtros en la parte frontal de la luz. Si miras al fondo vas a ver que la tengo montada en este momento. Eso es todo lo que trae la caja, sencillo, sin relleno, innecesario, todo lo que necesitas. Calidad de material y diseño. Volviendo al cuerpo de la luz, hay algo que quiero que veas bien. Esto está fabricado de una sola pieza de aluminio. No hay plásticos aquí, no hay partes que se muevan y crujen. El acabado es oscuro mate y transmite algo muy parecido a lo que esperarías de una luz profesional que vale 3 o 4 veces más. El diámetro del mango es exactamente de 4.3 centímetros, que casualmente es el tamaño perfecto para cerrar la mano encima y sostenerla cómodo durante un buen rato. La ergonomía está muy bien pensada. En el lateral tiene un botón único que es el control de toda la luz. Giras, pulsas, mantienes pulsado y desde ese mismo botón controlas todo. Ahora te lo explico muy bien cómo funciona. Y en el frontal, esa lente gruesa de plástico que ves cubre los 4 LEDs que tiene dentro. Detrás hay un espejo convexo con un sistema de empuje y tracción que te permite ajustar el ángulo de la luz. ¿Cómo se usa? Encendido y controles. Para encender la luz no es un simple botón de on y off. Lo que tienes que hacer es girar el botón medio giro a menos de un segundo. Así enciende. Para apagarla mantienes el botón presionado 2 segundos y listo. Para cambiar el brillo giras el botón en sentido horario para subir y en sentido antihorario para bajarlo. Hay 10 pasos de brillo y la propia luz parpadea cuando llegas al máximo o al mínimo. Así que nunca te pierdes. Para cambiar de color, un pulso corto con el botón te va rotando entre los 4 colores disponibles. El orden es blanco, rojo, naranja atardecer y azul. La luz recuerda el último color que usaste al apagarla, así que cuando la vuelves a encender retorna justo donde la dejaste. Un solo botón para todo. Puede que al principio te parezca limitado, pero en la práctica lo aprendes en 30 segundos y funciona muy bien. El zoom y el foco. Aquí hay algo que diferencia esta luz de muchas otras en su precio. El zoom. En la parte delantera puedes empujar o tirar el frontal de la luz y eso cambia el ángulo del haz entre 10 y 60 grados. 10 grados te da un spot muy cerrado, concentrado, ideal para proyectar patrones nítidos o crear un acento de luz muy preciso. 60 grados te abre el haz y te permite iluminar un área más amplia o hacer retratos en espacios reducidos donde no tienes mucho margen para alejarte. Este sistema de zoom óptico convexo hace que el resultado sea mucho más limpio de lo que esperarías de un producto en esta gama de precios. Los bordes del haz son uniformes, sin halos raros ni manchas de color. Vamos a hablar ahora sobre los 4 colores. Hablemos de los 4 colores porque esto es importante para entender bien qué es esta luz y para qué sirve. El RF10C tiene 4 LED fijos, uno para cada color.
No es una luz RGB clásica donde mezclas colores para obtener miles de tonalidades. Aquí tienes blanco a 5600 Kelvin, naranja, atardecer, rojo, azul, 4 colores y punto. Ahora mismo tengo el naranja atardecer en el fondo. El blanco es el más potente y el más útil como luz de relleno, como acento o como base de proyección. El naranja atardecer da esa calidez dorada que funciona muy bien para crear ambiente, lo que hago ahora. El rojo es monocromático, muy puro, perfecto para efectos dramáticos, y el azul añade ese toque frío de noche de thriller. Los colores son algo menos brillantes que el blanco porque son LED separados y no mezcla de color, pero al efecto creativo cumplen de sobra. Esto no es una luz de producción donde necesitas reproducción de color perfecta en todos los tonos. Esta es una luz de efectos y de proyección, y para eso estos 4 colores funcionan muy bien. Los filtros, esta para mí es la parte más divertida, y llegamos a la parte que más me gusta de este producto: los 20 filtros. Lo que haces es coger uno de los filtros de plástico flexible, meterlo en el soporte de silicona y poner ese soporte encima del frontal de la luz. Así de simple. Y lo que consigues es proyectar ese patrón en la pared, en el fondo, en la cara de una persona, donde quieras. Un filtro de ventana proyecta la sombra de los barrotes de una ventana con una iluminación de película negra de los años 40. Un filtro de hojas convierte cualquier fondo en un paisaje de luz tamizada. Los geométricos dan resultados muy modernos para retratos editoriales o contenido de red. La silicona donde se encajan los filtros es el punto débil más comentado de este producto. Es funcional, pero no tiene el agarre más firme del mundo, así que hay que ir con un poco de cuidado cuando mueves la luz. Nada que no se solucione con atención o con un elástico de repuesto si alguna vez lo perdiera. Batería y carga. La batería interna es de 7500 mAh y eso es una cifra bastante generosa para una luz de este tamaño. A plena potencia te da aproximadamente 3 horas de uso continuo. Si trabajas a brillo medio, puedes estar grabando o fotografiando toda una sesión sin ni siquiera pensar en una batería. La carga es por USB-C, que hoy en día es lo que tiene que ser. No hay indicador de nivel de batería en la propia luz, que es algo que se echa de menos, pero de momento no hay forma de saber cuánta carga te queda hasta que se apaga. Es el único punto donde SmartRig podría mejorar en una próxima versión. Opciones de montaje. Otro detalle que vale la pena mencionar son los roscados de montaje. La luz tiene 3 roscados de 1/4 de pulgada, que es el estándar universal para accesorios fotográficos, 2 en el lateral y 1 en la parte trasera. Eso significa que puedes montarla en un trípode, en un soporte de luz, encima de una jaula de la cámara, en un brazo articulado, donde necesites. Si la quieres de manos, la sujetas directamente. Si la quieres fija apuntando a un fondo, montas en un pie y la dejas ahí. La versatilidad de uso es bastante alta para lo que cuesta. Ahora, ¿para quién es esta luz? Y aquí viene una pregunta honesta: ¿para quién es la RF10C? Es perfecta si haces retratos creativos y quieres añadir texturas de luz y sombras sin montar un estudio completo. Es perfecta si haces contenido para redes sociales como yo, reel, fotografías de productos con ambiente, o quieres crear un punto de diferenciación visual que tiene mucha gente en Instagram o YouTube, pero que muy pocos saben de dónde sale. Es una luz de acento, de efecto de proyección. No es una luz clave para iluminar a una persona en una entrevista. No tiene potencia suficiente para competir con una luz natural exterior, pero en interiores controlados, en un set oscuro, en sesiones creativas, es una herramienta que da muchísimo por lo que cuesta. En resumen, el SmartRig RF10C es uno de esos accesorios que, cuando los tienes en la mano, entiendes por qué existe. Aluminio sólido, batería larga, 20 filtros para proyección, 4 colores, zoom ajustable, montaje universal, todo en un formato que entra en cualquier mochila. Si te ha gustado este análisis, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y cuéntame en los comentarios si ya tienes una luz de este tipo o si estás pensando en hacerte con ella. Nos vemos como siempre en el próximo video.